Qué interesante. Entonces es una combinación ahora sí que multifactorial, ¿no? Influye lo genético, Ujú, influye el estilo de vida. así Y es. en cuestión del estilo de vida, ¿cómo qué factores influirían para que las personas lo llegaran a presentar con mayor frecuencia? Sí, dentro de las investigaciones científicas, dos aspectos fundamentales se han dado en los últimos años y ha sido la Ujú, investigación acerca de la actividad física, el ejercicio. ok. Se hicieron unos estudios, primero, todos se hacen ratones, ¿no? Al principio. Entonces estos ratoncitos los ponían en una jaula teniendo pues aquellas rueditas famosas que hacen ejercicio y a otros los mantenían en un lugar donde no podían hacer ningún tipo de actividad. Y entonces a Sedentarios. través de la investigación se veía cuáles desarrollaban la lesión característica del Alzheimer que se llama placa amiloide. Y Ujú, entonces se vio que aquellos ratones que hacían menos horas al día de ejercicio de la rueda famosa o que los sacaban en una rueda como en la película aquella que sale una ratita con, con en la sí, ruedita por fuera y los sacaban a ejercitar. ok. Entonces se veía que esos animales tenían menos placas amiloide que aquellos que no hacían ningún tipo de ejercicio. Entonces ahí conocimos que la vida sedentaria es un factor de riesgo. Qué interesante, ¿eh? Yo pienso que sí es otro punto a favor de la actividad física, ¿no? No Ujú, nada más sí, para estar bien exacto. por fuera, sino también por dentro. ¿Quién iba a pensar que a nivel cerebral o Sí, neuronal el ejercicio también? físico, ahí donde lo vemos, la actividad muscular también activa las neuronas. Entonces, y han seguido las investigaciones y en las investigaciones recientes, entonces ya en humanos ya se ha podido comprobar como aquellas personas que hacen un ejercicio moderado, porque también no es que voy a hacer mucho ejercicio y voy a tener un cerebro extraordinario Ok. haciendo maratones todos los días, no, al contrario, también el exceso es malo, pero se ha visto que aquellas personas que se mantienen activas tienen una mejor capacidad de la cognición, de la capacidad, esto es la capacidad que tiene el cerebro para llevar a cabo todas sus funciones. Claro. Entonces eso fue por el lado de ejercicio, pero el segundo, y es el tema de hoy, es la nutrición. También se vio que aquellos ratones que en un momento dado estaban sometidos a una dieta adecuada y en cantidades adecuadas mejoraban su cognición. Sí, y precisamente de eso quiero que nos platique, doctor, pero eso va a ser regresando de la pausa. Yo invito a todos nuestros amigos a que se comuniquen. Si tienen dudas, el día de hoy estamos hablando de los alimentos que nos ayudan a fortalecer el cerebro, precisamente para evitar este mal conocido como el Alzheimer. Vamos a conocer estos alimentos, así que si tienen dudas, comuníquense a través de los teléfonos en cabina 3122 1190 y 3647 1883. Por WhatsApp también nos pueden escribir a través del 33 10 19 0712. En redes sociales síguenos en Facebook como Mujer el Sexto Sentido y en Twitter a través de @Radio Mujer 1040. Ya estamos también a través de la página www.radiomujer.com.mx. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Aprende cuáles alimentos son los que te van a ayudar a fortalecer tu cerebro. Vamos a ir a una pausa y regresamos. No te despegues, estás en la mejor estación, Radio Mujer. 7 de la mañana con 19 minutos. Estamos de regreso ya aquí en tu programa Nutrición y Vida, transmitiendo hoy en vivo jueves 22 de septiembre y con un tema muy interesante. Estamos hablando de los alimentos para fortalecer el cerebro, precisamente en el marco mundial del Día del Alzheimer, que fue ayer, 21 de septiembre. Y nos acompaña, tenemos el honor de tener aquí al doctor Víctor Villa Esteves. Él es médico geriatra y bueno, pues también es presidente de la Fundación del Alzheimer. Nuevamente bienvenido, doctor. Es un gran honor estar platicando esta mañana con usted. Y ya nos decía antes del corte, bueno, algunos factores que influyen en presentar este mal conocido llamado como el Alzheimer. Entre ellos, la actividad física nos puede ayudar a prevenir, pero nos quedamos en el punto de la nutrición, ¿no? Que es qué importante es cuidar estos alimentos que nosotros estamos ingiriendo y de qué manera esto va a influir para prevención. Entonces, ¿qué nos podría comentar al respecto? Bueno, sí, efectivamente, entonces decíamos dentro de los factores que se han estudiado hacia el Alzheimer, hacia los padecimientos, porque va muy ligado también al Parkinson y otros procesos neurodegenerativos. Ujú, eh, los científicos empezaron a notar, bueno, ¿por qué en un inicio
hay ciertas culturas que a pesar de que comen grasas y que comen harinas y que comen muchas cosas de ese tipo, no sufren la enfermedad de Alzheimer o la sufren menos. Y hablamos en particular, bueno, decían la cultura griega, el país en Grecia. Estas personas, bueno, tienen dietas ricas en carbohidratos y aquí ellos, sin embargo, no padecen Alzheimer. Luego llamó la atención también el por qué en Japón, cuando todos nos decían o hablábamos del pescado famoso y bueno, el pescado todos los días, y por qué en Japón sí existe también una demencia que es más común que el Alzheimer, pero es la vascular. Pero si nosotros dentro de los riesgos cardiovasculares hemos estudiado que el pescado es bueno, y sobre todo por el omega 3, por la protección cardiovascular y endotelial que tenemos, entonces ¿por qué existe demencias vasculares en Japón? Y luego todavía otro aspecto que llamaba mucho la atención era, bueno, ¿y por qué en India? Un país tan pobre, un país con una alimentación en teoría deficiente, que la gente no tiene una buena nutrición, hay menos Alzheimer. Entonces ahí de repente, brincó el asunto, ¿no? Y entonces ahí empezaron a establecerse, sí, porque ¿cómo es posible que en India? Entonces ahí empezó a llamar mucho la atención los paradigmas famosos del por qué la nutrición tiene que ver, si tenía que ver en ese aspecto de la protección cerebral, hasta qué punto las neuronas tienen que ver con lo que comemos. Okay. Y entonces es fundamental y quizás ahí están compitiendo en primer lugar el ejercicio y la nutrición como factores de prevención hacia el Alzheimer. Y ahí entonces surgieron algunas guías, hoy vamos a mencionarles, son 5 puntos fundamentales de las guías de nutrición para la prevención del Alzheimer y 2 recomendaciones. Esas guías en las que me baso, he estudiado algunas, pero las más importantes para mí, las que creo yo acorde a esta enfermedad, son las guías que nos da la Universidad de Washington, que las sacó el 2014, pero se imprimieron, realmente salieron a la luz el año pasado, el 2015. Y entonces en esas guías el primer punto fundamental para la adecuada nutrición hacia el cerebro es la disminución de las grasas como tales. Y aquí vamos a entrar en decir, bueno, son grasas y también los ácidos trans famosos, ¿no? Claro, estas grasas que supuestamente ya muchos productos nos los marcan como que si no las tuvieran, pero en realidad están presentes de manera oculta en muchos alimentos, y sobre todo en la comida mexicana, ¿no, doctor? Sí, que claro, bueno. Lo frito, lo empanizado. Y ahí es donde entramos los médicos en el conflicto tremendo. Claro. Yo he entrado en conflictos tremendos en la medida que estudias la nutrición, porque dices, caray, es que, ¿por qué en un momento dado los aztecas no padecían Alzheimer? Bueno, pues porque no vivían suficientes años y sabemos que es una edad cronológico dependiente, más edad, más riesgo de demencia. Claro. Pero también su dieta se componía, si tú la analizas, es más carbohidratos, tortilla y vegetales y granos. Entonces compensaban Frijol. ahí. Pero quizás no sé en qué momento empezó a surgir, pues ya la comida típica mexicana con la grasa. Porque otra de las cosas importantes es que aquí, bueno, yo me rompí el mito de la carne de puerco. Sí, como algo tan agresivo y patológico que aquí nos inculcaban y no comas carne de puerco. Y bueno, la cuestión es cómo está cocinada esa carne de puerco. Claro, y qué tipo de corte es, ¿no? Porque yo siempre insisto también en que casi es parecida a la carne blanca, ¿no? Claro, puede llegar a ser una muy buena opción la carne de cerdo. Y entonces, ¿cuándo rompí esto? Cuando me doy cuenta que en Japón es la base nutricional, y en Corea y en Asia y en esos países donde hay más longevidad. Y entonces ellos no comen carne de res, comen carne de puerco. Y entonces buscas y comen pescado, por supuesto. Pero aquí la cuestión es que también depende cómo esté cocinado y depende también el tiempo. Es decir, dentro de las recomendaciones, ya me estoy adelantando, pero cuando hablamos de comer pescado, la recomendación es 2 veces por semana. Pero ha habido estudios en los cuales la gente comía 5 veces por semana. Y entonces hicieron un estudio en Japón muy interesante en el cual la gente comía 5 veces por semana pescado y sin embargo tenía cierto grado de depresión. Y cuando vieron que comían 2 o 3 veces tenían menos depresiones. Es decir, la nutrición afecta a los estados de ánimo. Entonces también vieron que el exceso tampoco era tan conveniente. Claro. ¿Sí? Y entonces de ahí, claro, surgen otras teorías y otras gentes que se aprovechan y entonces te dicen el pescado es malo.
No. Por supuesto que el pescado debería ser la dieta fundamental de todos nosotros. Como el punto clave entonces es siempre el equilibrio, ¿no? La moderación y la variedad de todos los sí, alimentos, porque sí. eso está muy interesante. Por ejemplo, un corte, no sé, un lomo de cerdo, ¿no? También Sí. para los que nos están escuchando, no vayan a querer irse por unas carnitas Exacto, o unos sí, chicharrones. Por eso decía cómo está preparado, ¿no? Claro. Y qué tipo de parte, ¿no? El lomo, hablamos de un lomo, Ajá. una pierna, en un momento dado también no hay tanta grasa. Cocida puede ser, Claro, deshebradita, en unas tostadas, o en alguna otra preparación con salsas naturales, sin tanta grasa. Y cuando hablamos así específico de grasas en particular, por ejemplo, ahorita hay una tendiente, una corriente al famoso aceite de coco. Entonces, dentro de las guías nutricionales, el aceite de coco es un factor de riesgo muy alto para padecimientos cerebrales. Sí, claro. Sí, es que se pone de moda, ¿no, doctor? También sí. de repente dicen, es que me lo tengo que tomar en ayuno y es bueno, a lo mejor resiste más las altas temperaturas en lo que yo he leído, pero pues sí, también es combinar diferentes tipos de grasa, una grasa excelente como es también el aceite de olivo. Exacto, ¿no? Definitivamente la dieta forma parte de la dieta mediterránea era el consumo de aceite de olivo. Y ahí es al revés, porque en un momento dado, a mayor cantidad de aceite de olivo, claro, y es como todo, insisto, tiene que ser un aceite de olivo puro o extra virgen o de buena calidad. En la medida que este aceite lo consumimos, también beneficias más al cerebro consumiendo altas cantidades de aceite de olivo. Y si tú te basas en la dieta mediterránea, el aceite de olivo que ellos consumen es crudo, vamos, no está cocido, guisadito. No está guisado, no, estoy hablando de aquel que pones a las ensaladas, a la carne, al pescado o algo, pero que no está, y menos que tú lo puedas estar cocinando varias veces, ¿no? Claro. Entonces es importante aquí, ¿cuál es la recomendación? El aceite de olivo, menos aceite de coco. Podemos usar sí aceite de girasol, algunas semillas, pero bueno, de preferencia 100% el aceite de olivo. Y otros que nos dan las grasas, por ejemplo la crema chantilly, cosas de esas, bueno, ahí es donde bajar el consumo. Disminuir el consumo totalmente de ese tipo de grasas y trans, leer las etiquetas, pues aprender a leer las etiquetas sobre los ácidos trans para disminuir el consumo, los pasteles, los bocadillos, aquellos donde existe una gran cantidad todas esas cremas de untables. alimentos, cremas untadas. Sí, entonces te das cuenta que son muy ricas. Sí, no voy a negar que son deliciosas, pero definitivamente queremos ayudar a nuestro cerebro, ese es el primer punto, la disminución de las grasas. Perfecto. Doctor, ¿y estos aceites nuevos que también ahorita de aguacate, usted qué opina tanto de...? Mira, depende, nuevos? claro, yo soy muy escéptico respecto al beneficio que estos aceites tengan, ¿no? Sabemos que el aguacate en particular nos ayuda o incrementa en cierta forma ciertos triglicéridos, no tanto hacia el colesterol, y que tampoco lo vamos a satanizar. El aguacate es bueno su consumo, pero el exceso, volvemos a lo mismo. Si la gente ya lo hace en aceite y lo empieza a consumir todos los días, el exceso, para mí tendría que tener niveles de triglicéridos adecuados en sangre antes de que podamos recomendarlo. ¿Cuál es nuestro parámetro? Si hablamos de grasas, no todas las personas van a tener los niveles de grasas ideales. Claro. Bueno, acostumbrar a checarnos colesterol y triglicéridos en sangre. También habrá personas que puedan tolerar más el consumo de ciertas grasas que otras. Y hay personas que de plano no toleran ningún tipo de grasa. Ay, qué interesante, doctor. Mire, ya se nos va nuestro primer bloque. Vamos a ir a una pausa, pero regresando quiero que nos siga platicando de cuáles son esas cuestiones que podemos mejorar en nuestra alimentación para fortalecer nuestro cerebro. Los invito a que se queden con nosotros, escuchándonos a través del 1040 AM, Radio Mujer, la mejor estación. Ruth León es maestra en nutrición humana y educadora en diabetes. Su teléfono para citas 33 11 31 04 52.
Estamos ya de regreso. Buenos días nuevamente a todos. Estás escuchando tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy hablando de un tema muy interesante, cuáles son los alimentos para fortalecer el cerebro y cómo podemos prevenir este mal conocido como el Alzheimer. Para eso nos acompaña el doctor Víctor Villa. Él es médico geriatra y también presidente de la Fundación de Alzheimer. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Ya tenemos algunas preguntas, ahorita las vamos a leer. Nada más que, bueno, recordando lo que nos quedamos hablando sobre las grasas, ¿no? Estos 5 puntos importantes que íbamos a hablar sobre nutrición. El primero entonces era disminuir el consumo de grasas, sobre todo aquellas grasas trans, que está por ejemplo la margarina, manteca vegetal, todas estas grasas que se producen al freír o capear los alimentos, la manteca, sí, obviamente, general, sí. Y aumentar el consumo de aceite de olivo, pero en frío, ¿no? Nos recomendaba un poco de aguacate de manera moderada. También. ¿Y qué otras más recomendaciones podríamos mencionar? Estas son las guías de la Universidad de Washington, ¿no? Sí. Ahora, afortunadamente, bueno, dentro de las grasas, porque también hay quien dice, es que el cerebro tiene un alto contenido de grasas. Claro, por supuesto, no estamos diciendo que no consuman grasas, mucho ojo, estamos diciendo que las grasas saturadas y los ácidos grasos trans son lo perjudicial. Pero si consumimos grasas no saturadas o monoinsaturadas, como el caso del aceite de olivo, entonces en ese caso es benéfico y que se puede consumir así solito. Yo recuerdo en la infancia, mi padre tenía la costumbre de una cucharada de aceite de olivo crudo, en ayuno, ¿no? Y bueno, aparte del mentado aceite que nos daban de pescado, y bueno, yo no sé si serviría o no serviría, pero era una costumbre y realmente en los países donde consumen el aceite de olivo del Mediterráneo, bueno, tienen menos incidencia de la demencia y toleran la alta ingesta de carbohidratos y de otras cosas más nocivas. Entonces hay que bajarle a la crema, hay que bajarle a la mayonesa y hay que bajarle a la manteca y a ese tipo de grasas saturadas. El segundo punto para alcanzar, porque si no se nos va a ir, es el consumo más de vegetales, pero de tipo de legumbres. Por ejemplo, se recomienda una porción diaria de frijol, chícharo o lenteja. Excelente. Frijol, chícharos y lentejas. ¿Cuántos de nosotros lo consumimos? Bueno, quizás el frijol un poco más, pero las lentejas en el adulto mayor y adultos, la mayoría de ellos hay una resistencia, como que no gusta mucho, ¿no? Y el chícharo, pues algo. ¿No? Como que se ha disminuido el consumo. Yo digo, es tan fácil, tan barato, tan económico, tienen proteína, fibra, son superalimentos y de verdad a veces como que piensan que es para cuando no tiene uno nada que comer y siendo que es un alimento tan rico en nutrientes. Claro, básicamente también aquí los vegetales en general y los verdes y los rojos coloridos que ahorita vamos a decir también por qué aspecto, pero son sanos. La vitamina E, entramos a la mencionada aumentada vitamina E. Respecto a este asunto de la vitamina, las guías internacionales insisten que el consumo de vitamina E debe ser de manera natural. No en pastillita, que las pastillitas de cápsula. vitamina E no han demostrado ningún beneficio al cerebro hasta el día de hoy. Así que cualquier marca, no hablo de marcas, hablo en general, no sirve o no ha dado ningún beneficio. Que si yo los he recomendado, sí he recomendado. Pues llegan jóvenes y bueno, que si me tomo vitamina E, bueno, pues te sirve para el cutis de perdida, pero te ayuda no si quieres, pero así como que para el cerebro y prevenir un Alzheimer, no. Pero la vitamina E es fundamental y se debe consumir, pero vienen los alimentos. ¿Cómo qué alimentos, si tú tienes en sí una salud normal y una buena digestión y una buena absorción de nutrientes, no te va a hacer falta. No te va a hacer falta la vitamina E. Entonces, el consumo de semillas, de nueces, de frutos secos, de vegetales de hojas verdes y granos enteros nos da suficiente cantidad de vitamina E. Pero aquí también la base científica es que hay 3 tipos, el alfa-tocoferol y hay gamma-tocoferol, en fin, hay tocoferoles que es el componente de la vitamina E. Cuando compramos las pastillas, la mayoría de ellos nada más tienen alfa-tocoferol, es decir, le faltan los otros 2.
Por tanto, solo en la nutrición adecuada vienen las cantidades completas de todos los nutrientes, por llamarlos así, de la vitamina E que necesitamos. Entonces, en ese aspecto también los aceites, y sobre todo cuando tienen vitamina E adicional, el aceite vegetal, puede en algún tipo de aceite, como decíamos, el de girasol, también lo tiene la vitamina E, la soya, también. Algunos que no me gusta, por ejemplo, el aceite de maíz en particular, no, el consumo yo no. tampoco no soy está muy afecta, Y gérmenes tipo grano, incluso hablamos del kiwi, hablamos de el pescado, la mantequilla de maní, que no, bueno, ahí habría que cuestionar por el azúcar. Y cómo está elaborada, y cómo está elaborada. La hoja verde y los cereales que estén fortificados pueden tener un consumo normal de la vitamina E. También cuando la gente nos habla y nos dice, bueno, y el mentado CoQ o la coenzima Q, que va relacionado, porque todo el mundo se va por el aspecto de los antioxidantes, claro, ¿no? La vitamina E y el CoQ y el omega 3 y nos vamos a ir hacia estos, ¿qué tanto beneficio? Bueno, aquí el aspecto es, y voy a puntualizar mucho, de que una nutrición sana no necesita ningún complemento ni suplemento de ningún tipo. Claro que aquí, para no fallar, tampoco es muy acertado decir que no lo tomen. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que nos hagamos mediciones en sangre, y que es lo que no estamos acostumbrados a pedir en el laboratorio. Por ejemplo, niveles de vitamina B, que ahorita es otro de los puntos, el que sigue, niveles de vitamina B, niveles de vitamina D de dedo, niveles en un momento dado, ya medirnos, aparte de las grasas, colesterol, triglicéridos, esos aspectos donde nosotros podemos evaluar si el paciente tiene un déficit de ciertos minerales o si tiene algo en particular. No acostumbramos, claro, por el costo que implica. Y entonces muchas veces son en sangre, ¿no? También cortos. medir esos niveles. Son mediciones que se hacen en sangre, y que antes de justificar, porque todo el adulto mayor, imagínate, la mayoría quieren vitaminas. Claro. Y de hecho van y se sienten débiles y lo primero que te dicen, doctor, venga porque me dé unas vitaminas. ¿Cuáles son las mejores? Pero aquí primero hay que saber qué le falta. Definitivamente. ¿Sí? Ha entrado la moda del ácido fólico. Sí. Los folatos, sí, los folatos son indispensables para un cerebro, el ácido fólico. ¿Ese pudiera sí recomendarse desde edades a lo mejor fértiles, por ejemplo en las mujeres que lo estén tomando? Pero tampoco, insisto, el abuso también. Entonces, ¿podemos medir ácido fólico en sangre? Sí. Eso es lo ideal, antes de dárselo a una mujer embarazada o no embarazada, a un adulto mayor, pues midamos el ácido fólico a ver si realmente le hace falta. Pero ahora es una moda de que todo el mundo ácido fólico. Y es más, me llegan y me dicen, es que fui a una institución y me dieron que me tome todos los días hasta 3. Espérame, o sea, todo exceso es malo. Sí, también. Entonces tenemos que saber cómo, si tu cuerpo lo está absorbiendo o no, porque hay déficit por problemas de mala absorción, pero primero hay que medirlo. Insisto, hay que medir el ácido fólico en sangre. Entonces, es cierto, el complejo B, que es el ácido fólico, es un complejo B, es una parte de la vitamina B, la B9. Entonces, aquí tenemos, la vitamina B9, y tienes otra, sí, la más importante, la B12. Para el cerebro es fundamental la vitamina B12. Para mí es más importante que la B9. En este caso el ácido fólico, ¿no? Y hay muchos alimentos que tienen fuente de vitamina B12, ese es el problema, ¿no? Que a veces también las personas comúnmente se toman todo el complejo B, sí, y pueden caer cuando en nada más les hace falta un subtipo de vitamina B, ¿no? Como dices, bueno, la tiamina, por ejemplo, bueno, o la niacina, ahí en ese sentido, o el ácido fólico, no necesariamente te van a hacer falta las 3. En el caso en particular de los adultos mayores o aquellas personas que ingieren una gran cantidad, exceso de fibra, pueden tener déficit de vitamina B12. ¿Sí? Y para el cerebro este déficit es característico. Es más, existe así un cuadro muy similar al Alzheimer y que no es nada más, de hecho es una demencia curable, así la llamamos, el déficit de la vitamina B12. ¿Y en los alimentos dónde encontramos a la vitamina B12, doctor? La vitamina B12 la encontramos básicamente también en vegetales verdes, pero la podemos encontrar también en pescado, en sardinas, en algún tipo de alimentos. Por ejemplo, en el caso en particular el ácido fólico, la vitamina en el brócoli, a mí no se me ocurría mucho tanto que el brócoli tuviera una cantidad importante, fuente importante, la col, las espinacas,
lo que te llaman también los chícharos o las lentejas. Claro, las que lentejas. ya habíamos mencionado también vamos, como y dentro de una las legumbre. frutas, los cítricos y el melón, por ejemplo, nos dan ácido fólico. Entonces Ok. también nos dan ahí el ácido fólico. En el caso también de la vitamina B6, en ese en particular, en los frijoles, los granos, las semillas, ¿no? Las papas. La vitamina B12 también es importante en el caso de aquellos pacientes que tuvieron algún tipo de cirugía, resección de colon y demás, que también podamos Estar checando ingerirla. ahí. Pero como la absorción es difícil, aquí ahorita regresando al corte hablamos sobre cómo es mejor administrar la vitamina B12. No es tanto, ahí sí sería una de las vitaminas que quizás mejor la vía parenteral. Perfecto, entonces vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer una pausa, pero regresamos con todas sus dudas y todas sus preguntas. No se despeguen, quédense escuchando La Mejor Estación. Siete de la mañana con 49 minutos, ya estamos de regreso, rapidísimo que se nos está yendo el programa, doctor. Tenemos muchas dudas, muchas preguntas, mucha participación. Gracias a todos por estarse comunicando. Nada más, bueno, que estamos mencionando esto antes de que se nos olvide sobre la carne roja, doctor. Sí, la carne roja, bueno, no es muy recomendado el consumo. Ujú, Sin embargo, en nuestra cultura pues es básica. claro. Pero entonces hay que entender que los niños y los adolescentes la pueden consumir todos los días, pero ya después de los 30, 40 años, su porción normal o habitual que debemos de consumir es 2 veces por semana, y el adulto mayor realmente, una gran cantidad de adultos después de los 60 solo la deben consumir 1 vez por semana, y aquellos que ya tienen un problema de función renal, incluso pues ahí ya la eliminamos prácticamente por completo. Yo les digo los recreos porque, bueno, pues también, ¿no? Se vale, hay quien se muere por su carnita asada y tiene una insuficiencia De vez renal en muy cuando, seria. ¿no? A lo Bueno, mejor. si está, mientras esté estable en parámetros estables la función renal, pues se vale un recreo. Claro. Pero la carne roja no debe formar parte ya de nuestra nutrición diaria habitual en adultos, hablamos de adultos. Ajá, y sobre todo dijimos que el cerdo no es tan Y malo, los contiene, cortes sí, y pescado. empezar a acostumbrarnos un poco más al, que por cierto, bueno, ya tú sabes, la mercadotecnia ya se dio cuenta de que hay consumo de pescado y entonces ahora resulta que el pescado que antes era más económico ahora ya es Carísimo. caro, Sí. muy caro, y también la carne de puerco que antes era más económica ya empieza a subir y bueno, no le atina uno. Luego le bajan a otra y bueno, pues En ahí. fin, pero bueno, ahora, dentro de los aspectos que quizá nos faltó, entran los flavonoides. Ujú, Los flavonoides son fundamentales, en este caso cuando hablamos de los omega 3, ok. hablamos de ese tipo que son sustancias, nutrientes a nuestro organismo y a nuestro cerebro, y que algunos de ellos, bueno, vienen en qué tipo de frutas o vegetales, todos los que tengan coloridos, ¿no? Coloridos, Ujú. hablamos de los pimiento rojo, Morrón, naranja, ajá. el pimiento morrón, que contiene una gran cantidad de los flavonoides. En el caso de Frutos rojos también entrarían eh, aquí, doctor, como, no sé, zarzamora, también sí, uva, todos los berries, ajá, los berries. zarzamora, mora, arándano, son benéficos para el cerebro. El consumo también, una ensalada que tú hagas con aceite de rico. oliva y poniéndole moras, zarzamoras, berries, Y es con su una espinaca, excelente. imagínese. Con espinacas nos daría ahí también el hierro y nos dan también los folatos y nos da la vitamina B12, ¿no? El Ok. ajo, el consumo de ajo es bueno, el ajo Ujú. sí mejora el control de los lípidos, el ajo también. Y de manera natural, ¿no? Insistir De en que manera no lo natural. compren en polvito, Sí, ya no, todas no, esas no, cosas que natural, están claro, haciendo. no, nada Ujú. sintético. Estamos hablando de alimentos naturales. El consumo de nueces, Ok. sí, 3 nueces diarias, por ejemplo, es la porción mágica que se ha recomendado. El abuso tampoco es Perfecto. bueno. ¿No es de las cualquier tipo o almendras. preferentemente Eh, de Castilla que le llamamos? O sí, porque también sí. está la de la India. No, la nuez de Castilla, no, sí, Ujú. qué bueno que aclaraste eso, ¿no? Ok. En ese sentido. O almendras que también nos dan, en este caso aquí nos dan, son la fuente principal de vitamina E y nos dan también algo de omegas. En ese Perfecto. sentido, decía la vitamina B, la vitamina B12, si hay deficiencia, lo normal son 200, es de 200 a 900 picogramos en sangre, pero hay personas que llegan con 3000, 4000 porque se inyectan o toman vitamina B en exceso. Sí. Pero cuando tenemos menos de 200 o incluso ya en menos de 300, sí hay que administrarlo inyectado periódicamente. Esto es parenteral, es recomendar alimentos que tengan esa gran cantidad de niveles
vitaminas, no sería muy bueno. Aquí ¿no? le voy a leer esta pregunta, precisamente esta de Ana, nos dice felicidades por el programa, entonces que si no es bueno tomar las pastillas de vitamina B12 si no las necesita, si no se las recomendó el doctor, dice que fue decisión de ella tomárselas. Sino que haga periodos de descanso y lo ideal, si hay dinero, bueno, medirnos la vitamina B12 en sangre. Respecto a las vitaminas, cuando hablamos de vitaminas es muy importante una cosa, fíjense por lo menos que no tengan metales, Okay. ¿sí? Zinc y cobre, que son metales comunes. En O sea, este a la hora de caso, leer la a la hora de etiqueta. leer la etiqueta, sí. Perfecto. Cuidado con eso porque en cuanto a los metales son dañinos para el cerebro. Entonces que no tenga ni zinc ni cobre. Sí, el uso de minerales básicos, metales pesados en las vitaminas no favorecen al cerebro, ayudan a otra parte del organismo, pero van en contra del cerebro. Entonces, si nosotros buscamos polivitamínicos que tengan, no tengan ningún tipo de metal, ¿no? Perfecto, pesado. qué interesante, muy buen tip, doctor. También nos dicen acá, yo tengo 54 años, soy Patricia González, los estudios de niveles de vitaminas son muy costosos, ¿le interesa checarse esos niveles? ¿Sí recomienda algún laboratorio donde sea más económico o más confiable? Bueno, pues aquí es difícil establecer y no quisiera mencionar una marca, pero sí les recomiendo por ahí en Américas y Avenida México hay laboratorios, hay que pedir cotizar Son más algún económicos. tipo más económicos, sí, actuales, ¿no? Ok. ¿Y cuáles serían las más importantes medir entonces, doctor? De La vitamina vitaminas D es fundamental en todos los Ok. adultos, la D, porque la D, la vitamina B de burro, la D de dedo, Ajá. Y el ácido fólico. Sí, porque Eso también nos serían. preguntan Esa por es la aquí parte eso, un examen fundamental. general. Entonces, vitamina D, ácido fólico y hierro. El hierro también puedes medir, Ajá. pedir, y la B, B. la Ujú. B2. Perfecto. Rosalina Robledo, también de 40 años. Estoy tomando unas vitaminas que contienen hierro. Dice que le produce algo de asco. ¿Qué alimentos contienen hierro y cuánto al día es recomendable? Acelgas, espinacas, porciones, una ensalada, una porción, bueno, al día, una ración, ¿no? Básicamente contienen hierro, claro, los frijoles, y ahora hablábamos de las lentejas y eso Claro, que también, y ¿no? también bajarle las cuestiones que luego disminuyen esta absorción del hierro, ¿no? Como el cafecito, Sí, el chocolate, sí, los la fibra estimulantes. también, los laxantes y todo que disminuyen la absorción de ciertas vitaminas. Claro. Aquellas personas que tienen déficit de vitamina B y luego usan y abusan de laxantes, pues van a continuar, Presentar. ¿no? Muy bien, también decían, el doctor mencionó que es saludable el consumo de aceite de oliva, pero quisiera saber como qué cantidad es recomendable al día. Nos pregunta Gabriela Díaz de la Colonia Verde Valle. Mira, si tú en un momento la agregas en tu ensalada, 30 mililitros a una ensalada, una porción, un plato, bueno, estás teniendo ya los requerimientos ahí, ¿no? O puedes cocinar, simplemente cocinar, que es lo preferible en muchos casos, que tu pescado lo hagas en aceite de olivo, que acostumbres tu sopa. El aceite de olivo es cuestión de hábito. Claro. Para las personas que inician el acostumbrarnos, consumo, ¿no? el sabor les saben distinto. Ujú. Pero bueno, ya cuando tienes cierto tiempo, es Sí, más, no, no ya notas no absolutamente se nota. ninguna Nada más a lo mejor diferencia, ¿no? recomendarles que no humee, porque a la hora de Sí, que luego sí, le sí. suben mucho a la cazuela Sí, para sí. terminar pronto, ya Eso es, le quitamos ujú, beneficios al todo aceite. el beneficio al... Sí, hay otras dos sustancias que quiero referirme que son la lecitina y el glutamato. Muchas veces, o el ácido glutámico, muchas personas dicen, es que son nutrientes para el cerebro. A ver, espérame, sí, la lecitina es una sustancia que ayuda al cerebro, pero que también se obtiene en una alimentación normal. Lo mismo que el ácido glutámico, ¿no? Ajá. Entonces aquí, ¿dónde tenemos la lecitina? En el huevo y en la soya. Perfecto. Donde tenemos el glutamato, el ácido glutámico, también lo tenemos aparte del hígado, lo tenemos también en carnes y lácteos. Entonces, bueno, pero recomendamos menos la carne, pero podemos también tomar el pescado. El ácido glutámico también Entonces está en los el lácteos pescado. también serían Entonces, también. recomendables. Entonces, sí, lácteos moderados, claros. Por ejemplo, en ese caso, los adultos mayores no toleran ya quizás por el problema de la lactosa. Entonces, bueno, leche deslactosada o una leche de soya o una leche que... Bueno, ahorita está de moda la leche de almendras, que pues para mí no es leche, no estamos hablando de lácteo, ¿no? Es pues, por llamarlo así. Pero si usas una leche deslactosada, puede ser benéfica y complementada, que si la complementan o no con ciertas vitaminas, yo ahí cuestionaría los niveles y si realmente nos está sirviendo. Más bien es una dieta equilibrada de los nutrientes, ¿no? Disminuirle al pan, a las harinas, ya habíamos hablado, lo que son los azúcares, esos Las harinas deben estar, refinadas, sí, ¿no? las harinas refinadas, el azúcar en general, bueno, no sé
existe, pero en cierta época, pero realmente el beneficio es todo lo contrario, ¿no? Perfecto. Doctor, denos sus datos antes de que el tiempo se nos agote. ¿Dónde lo podemos contactar? Usted da consulta y, bueno, especialmente dedicado a la población geriátrica, a todos nuestros abuelitos que nos están escuchando. ¿Dónde lo pueden consultar? En el 3647-2222. 3647-2222. Con todo gusto ahí les pueden dar información. Perfecto, doctor Víctor Villa, 3647-2222. Nos queda tiempo para una última pregunta. ¿Qué contraindicación hay entonces para tomar el aceite de coco? No es precisamente contraindicación, sino es una recomendación, decir, ¿a quién lo contraindicaríamos? Personas que tengan triglicéridos por arriba de 200, 250, bueno, pues ya no es recomendable que consumas el aceite de coco, ¿no? Pero quitarnos esa panacea de que tampoco nos va a dar beneficio, al menos a nuestro cerebro, ¿no? Claro. Entonces, todo con moderación, esa sería como la conclusión de hoy, ¿no? Así es, todo con moderación. Y equilibrio. Doctor, muchísimas gracias, se nos terminó rapidísimo este programa, seguramente lo estaré invitando muy pronto para seguir hablando sobre esta nutrición en el adulto mayor, que es tan interesante este tema. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, gracias a todos por habernos sintonizado. Yo soy Ruth León, detrás de estos micrófonos, y nos vamos a escuchar el lunes mañana. Recuerden, está el doctor Óscar Martínez y vamos a hablar del tema cómo tratar el bajo peso, y a continuación los voy a dejar en compañía del doctor Gilberto Priego en el programa Quiero Vivir. Que tengan un excelente jueves y yo los escucho nuevamente el lunes. Que estén muy bien.